Les doy la bienvenida a todos y todas quienes están conectados a esta primera instancia, esta primera presentación del ciclo mensual de presentaciones organizadas por IEEE Robotics and Automation Society Chile Centro. Vamos a iniciar entonces este ciclo con la presentación del doctor Darío Guevara. Doctor Darío Guevara recibió su pregrado en electrónica e ingeniería control en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, en Ecuador, en 2016. Y del 2017 al 2021 cursó su programa de doctorado en el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María en Chile. Desde el 2021, desde junio del 2021, trabaja como investigador postdoctoral en la Universidad de California, en Davis, y actualmente trabaja en el desarrollo de sensores de bajo costo con inteligencia artificial que pueden ser usados para determinar el estrés en cultivos específicos. Entonces, le damos las gracias al doctor Darío Guevara por aceptar esta invitación y le damos el pase para la presentación. Muchas gracias, Miguel. Permítanme un momento, pongo la presentación. Ya. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve. Sí, perfecto. Listo. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Darío Guevara, como mencionó Miguel, y hoy día les voy a hablar un poco sobre una herramienta en la que hemos venido trabajando en mi grupo, que es un toolbox para poder desarrollar anotaciones en imágenes y nubes de puntos en escenarios agrícolas, escenarios sintéticos. No sé por qué sale eso de Children's Hospital ahí, lo siento, algún problema con la presentación. Bueno, un poco de mí, brevemente, pues Miguel ya me presentó. Yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador. Después viví 5 años en la hermosa ciudad de Valparaíso, en Chile. Y desde el año anterior estoy trabajando en la Universidad de California, Davis. Trabajo en desarrollo de sensores para ambientes agrícolas, integración de sensores y modelos de aprendizaje para tareas agrícolas, entre otras cosas como la que les voy a presentar el día de hoy. Un poco del outline de lo que voy a estar presentando hoy día. Voy a primero dar una introducción del tema, por qué es importante lo que hemos desarrollado, para qué va a servir. Voy a hablar después del ambiente de simulación, los sensores simulados, que son cámaras RGB y un LiDAR 3D, aplicaciones, esta es la parte más interesante de la presentación, y al final voy a terminar con unas conclusiones. Bueno, permítanme primero comenzar hablando de ImageNet. ImageNet, para los que no saben, es una base de datos de imágenes organizadas según la jerarquía WordNet, en la que cada nodo de la jerarquía está representado por cientos y miles de imágenes. Este proyecto ha sido fundamental para el avance de visión por computador y la investigación de aprendizaje profundo. Por ejemplo, tal vez muchos o algunos recuerden en 2012 un paper llamado AlexNet, ganó el ImageNet Challenge y a partir de ahí la gente comenzó a prestar atención no solo dentro de la comunidad de inteligencia artificial, sino de toda la industria de la tecnología para el uso de GPUs en el entrenamiento de redes convolucionales. Sin embargo, estos conjuntos de datos, que consisten en imágenes de fuentes de Internet o de escenas o objetos naturales, no pueden traducirse directamente a aplicaciones de agricultura de precisión. ¿Por qué? En ambientes agrícolas tenemos varios tipos de cultivos, ambientes y aplicaciones específicas, como por ejemplo potencial de agua, demanda de nitrógeno, enfermedades de estrés, cosecha, entre muchas otras. Usualmente estas detecciones deben hacerse mientras se realizan trabajos continuos en campo, como son los sprayings, thinning, pruning y weeding. Para cumplir esto, se usan muchos diferentes tipos de información, como son imágenes RGB, de profundidad, nubes de puntos, multiespectrales, cámaras termales, todo esto en diferentes espacios temporales, como son satelitales, aéreas, terrestres, y todo esto en toda una sesión comienza en marzo, termina en noviembre, es durante todo el año. Para esto tenemos aplicaciones específicas en cámaras de RGB, como son clasificación de objetos, detección de objetos, segmentación semántica, segmentación instántica, y también en nubes de puntos tenemos otras aplicaciones que hablaré un poco más adelante. Entonces, entender cómo se vería un ImageNet para la agricultura es difícil, pero es importante.
Aquí podemos ver en esta diapositiva los términos Machine Learning in Agriculture y Artificial Intelligence in Agriculture buscados en la Web of Science. Para el año 2012 teníamos menos de 150 publicaciones. Para el año anterior este número subió hasta 2.700. Se espera que para el año 10.000 siga subiendo exponencialmente hasta tener más de 10.000 publicaciones. Entonces es un tema importante que está brindando mucho aporte a la comunidad. Con respecto a agricultura, existen un gran número de datasets presentados en varios artículos científicos, pero no existe un repositorio donde estén integrados todos y con fácil acceso para la comunidad. Tal vez les ha pasado a ustedes, pero es siempre complicado tomar un dataset que está en su formato, pide cierto input y tener que acomodar nuestra data para poder ocupar ese dataset. Esto siempre genera cierta fricción para que otras personas también puedan ocupar el trabajo. Otra pieza importante, como se mencionó, es que tenemos muchos sensores y tipos de datos, desde LiDARs, cámaras termales, e intentamos obtener muchas salidas, como son cosecha, calidad, estrés, entre otros. Considerando esto, en este año presentamos el proyecto de código abierto llamado AgML, por Agricultural Machine Learning, el cual es un framework común para el desarrollo de modelos y evaluación de datasets agrícolas de manera centralizada. Esto quiere decir que aquí se contiene diferentes tipos de datasets, todos normalizados con sus inputs y listos para su uso, con modelos ya preentrenados. También pueden generar modelos nuevos con el mismo framework, hacer transfer learning, entre otras cosas. El proyecto AgML es un proyecto de código abierto, desarrollado en Python. Es pip installable, muy fácil de instalar, tiene modelos preentrenados de PyTorch, TensorFlow y tiene varios niveles de abstracción de acuerdo al tipo de usuario. Ustedes pueden entrenar un modelo con pocas líneas de código o pueden involucrarse un poco más en el modelo, cambiar ciertos parámetros para poder ir modificándolo. Dentro de AgML tenemos tres estructuras. La primera son la data, los datos, que son un conjunto de datasets de diferentes papers, todos con cita y permiso de uso correspondiente, donde tenemos también la parte privada, que contiene datos que actualmente tenemos en uso y van a ser liberados progresivamente a la comunidad. Tenemos también la parte de entrenamiento, donde tenemos modelos preentrenados, arquitecturas específicas para la agricultura y también arquitecturas de estándar. Por ejemplo, en este artículo, que está como preprint por ahora, eh, realizamos una comparación de modelos de inteligencia artificial que fueron entrenados con pesos de otras tareas, por ejemplo, un ambiente urbano. Sacamos un benchmarking de los resultados y hicimos lo mismo con modelos ya preentrenados con tareas agrícolas y podemos ver cómo esto hace un boost en el performance. Tenemos finalmente en AGML la parte de evaluación, en donde tenemos varios benchmarking, métricas y validaciones. Para los fines de esta presentación, esto es bien extenso, les voy a hablar solamente de los datos y los datos sintéticos, que es el toolbox que hemos desarrollado. Para poder hablar de los datos sintéticos, tenemos que irnos al core de nuestra simulación. El core de nuestra simulación es el software Helios, es escrito en C++, desarrollado por el profesor Brian Bailey. Helios es un programa de modelos de modelamiento ambiental y plantas tridimensionales. La interacción con Helios, como les comenté, es a través de C++. El API está muy bien documentada y es de código abierto. Entre varias aplicaciones, esta plataforma nos permite crear modelos para transporte de radiación, balance de energía, superficial, conductancia estomática, fotosíntesis, la posición solar, la generación de árboles, de muchos cultivos. En Helios tenemos lo que son viñedos. Existen varios tipos de viñedos. Dentro de ellos tenemos como 4 o 5 tipos de viñedos. Tenemos también árboles de almendras, que es justamente el de la foto que pueden ver. Tenemos de tomate, tenemos de manzanas, tenemos de trigo. Para los fines de esta presentación nos centraremos solamente en dos partes de Helios, que son la visualización de la geometría y los datos del modelo y el procesamiento de datos de LiDAR y cámaras RGB. Bien, aquí tenemos brevemente unas imágenes de lo que podemos generar con el software Helios, que es la imagen superior de la izquierda, un modelo de radiación de un viñedo, la imagen de la derecha, un modelo de balance de energía de un campo de almendras, la imagen inferior de la izquierda, una generación de un viñedo con diferentes parámetros, y la imagen de la derecha finalmente, una generación de un campo de frutillas. Bien, hablemos un poco de los sensores que ocupa Helios.
que son los que nosotros ocupamos para poder generar los datos, la etiquetada de los datos. Con respecto a la cámara RGB, Helios ocupa el API de OpenGL para la parte gráfica. OpenGL por sí mismo no está familiarizado con el concepto de una cámara, pero se simula un movimiento haciendo que como que los objetos están en dirección inversa en la escena, dando la ilusión de que nos estamos moviendo. Para esto se necesitan 4 cosas, como está en la parte inferior, que es la posición de la cámara, la dirección, su vector positivo y su vector normal. En Helios, la posición predeterminada de la cámara está en un ángulo de elevación de 20 grados y mirando hacia el norte. Esto se puede modificar y siempre mirando hacia el punto 00, que es el punto de origen. Hay varias formas de especificar la vista de la cámara en Helios. Una de ellas es, como pueden observar en la primera ecuación, en la primera línea, que es especificando las coordenadas esféricas del ángulo de la cámara y el vector Lukat. Este vector Lukat es hacia dónde estamos viendo. El segundo caso es especificar las coordenadas cartesianas de la cámara y el vector Lukat de hacia dónde estamos viendo. Ahora veamos un poco del sensor LiDAR, cómo se simula un sensor LiDAR en Helios. Los datos asociados con el sensor LiDAR funcionan con datos obtenidos de un patrón de escaneo rectangular, como el de la figura de la izquierda. Este patrón crea polígonos cuadriláteros entre puntos vecinos y con eso genera los objetos. En este patrón de exploración, ahora podemos ver la figura de la derecha, se muestran intervalos igualmente espaciados entre las distancias cenital y azimutal. El ángulo azimutal dado se escanea consecutivamente, se va moviendo hasta cumplir, pasear todos los ángulos cenitales y esto considera una línea de escaneo. Cada línea de exploración comienza en un ángulo cenital mínimo y termina en un ángulo cenital máximo. Después de registrar una línea de escaneo, ahora nos movemos en el otro eje. En el primer ángulo azimutal, el escáner se mueve gradualmente hacia el siguiente hasta finalizar el ángulo azimutal máximo. Con respecto al LiDAR, hay varias configuraciones, como son los LiDARs reales. Tenemos el LiDAR de retorno discreto y el LiDAR de onda completa. El láser emitido por un sensor LiDAR tiene un diámetro finito, pero este va aumentando conforme nos vamos alejando del escáner. En muchos casos, el diámetro puede ser mayor que el ancho de las hojas individuales cuando llega al canopy. Esto significa que un solo pulso de láser puede cruzar varios objetos a lo largo de su camino hacia el suelo. Un instrumento de retorno discreto solo registra uno o a veces unos pocos puntos de impacto por pulso de láser. La distancia desde el escáner registrada para el punto de impacto es una distancia promedio efectiva a todos los objetos interceptados por el láser. Mientras que en la figura de la derecha, los instrumentos de forma de onda completa pueden registrar múltiples ubicaciones de puntos de impacto a lo largo de un solo pulso de láser mediante el análisis de una serie temporal. En la literatura hay un poco de ambigüedad o inconsistencia en el uso de estos términos. Para los fines de Helios, considera que un láser de retorno discreto es un escaneo que registra solo un punto de impacto por pulso de láser y uno de onda completa como un escaneo que puede registrar una gran cantidad de puntos de impacto por pulso de láser. Bien, les presenté la introducción de para qué nos sirve AGML, por qué lo desarrollamos, qué es Helios como software de simulación. Pues bien, combinando estos dos, tenemos este toolbox que nos permite tener datos etiquetados de las imágenes generadas por Helios o las nubes de punto generadas por Helios. ¿Cómo se obtienen estos datos etiquetados? Pues Helios es un software que nosotros estamos construyendo elemento por elemento. Entonces sabemos la posición de los elementos y tenemos que hacer toda la lógica de programación para poder trasladar eso al objeto en la imagen y en este caso pasarlo de C++, pasarlo a Python y que ustedes puedan generar esto con unas pocas líneas de código. Entonces, con unas pocas líneas de código ustedes pueden generar un ambiente de simulación en Helios, obtener los datos simulados etiquetados, pasarlos al data loader de AGML y entrenar modelos con los modelos que ya existen en AGML o generar nuevos modelos. Ustedes ya pueden acceder hoy en día a estos datos. El release fue hecho el mes de septiembre y estamos trabajando en mejoras continuas. La parte que falta publicar todavía en el repositorio es la parte de datos sintéticos de LiDAR. Bien, ahora vamos a hablar un poco de la generación de datos sintéticos etiquetados. Para eso vamos a ver un ejemplo de código de cómo lo haríamos. Entonces, una vez que ustedes instalan
en HTML. Con unas pocas líneas de código, como lo pueden observar aquí, podemos generar muchas imágenes etiquetadas y nosotros podemos decidir qué elementos queremos etiquetar. En este caso, la primera línea estoy importando el módulo de Synthetic Data de HTML. Estoy eligiendo qué planta quiero. Como les mencioné, HTML tiene una gran cantidad de plantas. En este caso estoy escogiendo un tomate. Y estoy definiendo, imprimiendo los parámetros que tiene esa planta. Entonces, muchas plantas significa que tenemos muchos parámetros por planta. Por darles un ejemplo, si tenemos un viñedo, el viñedo tiene un cordón, que es la parte del medio. Si yo quiero modificar en la planta de tomate el cordón, no voy a poder y voy a recibir un error. Entonces es importante siempre saber qué parámetros tiene la planta que yo voy a modificar antes de modificarlos. Entonces, en este caso estoy modificando simplemente cuántas plantas quiero, el origen del canopy, el espaciado entre plantas, la altura del tronco, y con eso me voy a la parte de generar datos sintéticos, en donde especifico qué tipo de anotación quiero. Puede ser segmentación semántica, segmentación instántica, de objetos, qué tipo de simulación quiero, cámara RGB en este caso, y qué objeto quiero etiquetar. En este caso, las frutas. Entonces, también puedo especificar el directorio en el que quiero de salida. Esto es lo que tenemos como resultado al utilizar HTML para generar datos sintéticos. Podemos tener una planta de tomate desde diferentes perspectivas, en donde también podemos tener otras ciertas funciones como es modificar el cielo, el suelo, si queremos sombra, no queremos sombra. Pero bueno, en este caso tenemos todas esas condiciones. Bien, cuando trabajamos desde HTML para poder generar el ambiente simulado en Helios, no resulta tan intuitivo saber directamente dónde quiero poner mis cámaras para poder ver a los objetos. Entonces, adicionalmente en HTML podemos tener una parte de visualización previa a la simulación, donde podemos decir, a ver, yo quiero este espaciado en los árboles, quiero que tengan estas condiciones y quiero que mis cámaras estén en este punto. ¿Qué es lo que voy a estar viendo? Entonces ahí podemos ver que las cámaras están representadas con cuadrados y con unas flechas apuntando hacia el objeto de interés. En la figura de la izquierda podemos ver un árbol que está rodeado por unas cámaras en forma circular y en la parte de la derecha algo un poco más real, como que tenemos una hilera y las cámaras en diferente perspectiva mirando hacia el objeto. Los parámetros que podemos modificar en la cámara directamente desde el pipeline de HTML son la posición de la cámara y el vector hacia donde estamos mirando, adicionalmente a la resolución. Estos son diferentes tipos de simulaciones que hemos generado como ejemplo utilizando Helios, y en la imagen de la izquierda podemos ver el primer caso que les mostré, que es el de una sola planta de tomate. La imagen del medio, múltiples hileras. Entonces ya tenemos algo más real. Un viñedo donde tenemos múltiples hileras, podemos ver en la parte de atrás que tenemos otra plantita. Y también podemos mover la cámara, ¿por qué no? Ponerla en la parte superior y tener una vista aérea, como simulando un dron. Las aplicaciones que podemos realizar con esto son, como les mencionaba, detección de objetos. Podemos ver cómo se están etiquetando las frutas. En este caso, ustedes pueden etiquetar todo. Pueden etiquetar el tronco, las hojas y todos los objetos de la escena. Tenemos segmentación semántica, donde tenemos todas las frutas separadas independientemente, como fruta 1, fruta 2, fruta 3. Tenemos la segmentación instántica, donde tenemos en este caso todos los objetos asociados a un color diferente. El tronco está en magenta, las hojas están en azul, las ramas están en amarillo con el cordón y las frutas están en verde. Y lo mismo podemos hacer para datos aéreos. Hay que considerar que conforme ustedes quieran etiquetar, por ejemplo, quieren etiquetar todas las hojas, se va a demorar un poco más, porque son muchísimas hojas, son muchísimos objetos que el ambiente tiene que procesar. Este es un notebook de ejemplo de los datos sintéticos que, si me permite el tiempo, llegaré a explicarles en el final. Bien, vamos a ver los parámetros del LiDAR. La función del LiDAR en Helios tiene muchos parámetros. En este caso voy a centrarme solo en unos pocos, en los básicos. El más importante es el primero, ASCII format. ¿Qué quiero a mi salida? Ustedes pueden pedir a través de HTML que solo tenga la geometría X, Y, Z. Pueden también añadir a eso la intensidad, la reflectancia del LiDAR, pues Helios tiene guardadas muchas reflectancias del LiDAR con objetos naturales, y tenemos también la etiqueta del objeto, que en este caso es lo que nos interesa.
Entonces, en este caso, en este ejemplo, estoy obteniendo la salida, la geometría X, Y, Z y la etiqueta del objeto. Los siguientes parámetros son como el ángulo mínimo, el ángulo máximo que quiero para mis escaneos de LiDAR. Si pongo exit diameter y le pongo un valor, estoy diciendo que quiero un láser de onda completa. Y size, que es la dimensión para cada uno de, eh, de los ángulos. Bien, esto es lo que podemos generar con el pipeline. Entonces, en este caso estoy generando 4 LiDARs y un viñedo y un bind en el centro. Entonces, como pueden observar, con una sola simulación puedo generar múltiples posiciones de LiDAR. Es lo interesante, no necesitan simular muchas veces. Y de resultado voy a tener algo como lo que pueden observar aquí, que es una nube de puntos etiquetada. Esto es muy importante, pues no sé si ustedes han topado con Machine Learning en cámaras RGB. Una de las mayores limitaciones es la etiquetada de datos. Siempre es muy tedioso etiquetar, quita mucho tiempo. Y si ustedes piensan que quita mucho tiempo en imágenes, en nubes de puntos es exponencial. Es muy difícil poder estar moviéndose en 3 dimensiones y etiquetando objetos, al menos en ambientes agrícolas. Ahora, si ustedes tienen una escena más grande donde tienen un carro, una persona, es un poco más fácil, pero igual es mucho más demorado que en cámaras. Bien, vamos a hablar un poco de las aplicaciones. Eh, Siempre es importante para poder evaluar una nueva arquitectura. Lo que es Deep Learning necesita muchas imágenes para comenzar a entrenar desde cero. Y siempre es complicado tener muchas imágenes de su aplicación específica. En este caso, el poder generar datos sintéticos nos permite evaluar nuevas arquitecturas, nos permite tener un repositorio de imágenes muy grande que no nos va a costar nada y poder de esta manera evaluar nuevas arquitecturas. Ahora, ¿qué pasa si ustedes ya tienen una arquitectura y quieren ocupar eh, Transfer Learning? Entonces ustedes ya entrenan un modelo, tienen un modelo que fue entrenado para ambientes urbanos, pueden hacer el Transfer Learning con los datos de aquí y más o menos va a ir mejorando el desempeño para ambientes agrícolas. Y después, obviamente, ustedes también otro caso es que pueden tener un modelo ya entrenado con datos sintéticos y utilizar el Transfer Learning para pasarlo a datos reales. Vamos ahora sí con una aplicación muy interesante que es el dominio de transferencia. Esto es parte de lo que trabaja el grupo de investigación al que pertenezco y es generar a partir de una imagen sintética una imagen real conservando las etiquetas. Entonces, en este caso, se utilizó lo que es una CycleGAN modificada. La CycleGAN por sí puede generar una imagen real a partir de imágenes sintéticas, eso no es nuevo, pero no puede conservar la posición de los objetos etiquetados. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue modificar la función de costo para que conserve esos pesos y podamos tener al final una imagen que luce real generada artificialmente, conservando las etiquetas. Entonces, esto es muy importante porque ya pueden ocupar estos datos para complementar Data Augmentation, que si bien sirve y ayuda al entrenamiento, solo ayuda hasta cierto punto y tiene ciertas limitaciones, porque una imagen, si le rotan, le trasladan o le cortan, ayuda al entrenamiento, ayuda a que no tenga un overfitting, pero tiene limitaciones porque sigue siendo la misma imagen, siguen siendo datos que ustedes ya vieron. Entonces la red puede aprender a mejorar con este tipo de datos. Miren, por ejemplo, la imagen de la derecha superior. Entonces tenemos una imagen ya en zoom, con la cámara mucho más cerca de las frutas. Y miren lo que se puede generar. Es una imagen que para mí luce muy real. Bueno, otra aplicación, tenemos lo que es segmentación semántica para nube de puntos. Ustedes no van a encontrar mucho de aplicaciones en nubes de puntos con etiquetas en ambientes agrícolas porque es muy difícil tener datos etiquetados en ambientes de puntos, al menos en trayectorias largas. Tal vez encontrarán para un árbol, para 5 metros, 10 metros. Pero bueno, en este caso la idea era hacer un benchmarking de cómo podemos hacer segmentación semántica aplicando 4 diferentes metodologías. ¿Y por qué esto es importante? Porque si podemos separar todos los elementos de un viñedo, de una planta, como sus frutas, sus hojas y su estructura, sus ramas y su cordón, podemos hacer tareas como las que podemos observar aquí. Con las hojas podemos estimar el volumen de hojas realmente. Muchas aproximaciones con LiDAR consideran todo el canopy, lo cual no es real, pero lo consideran.
el leaf area index, el leaf area density, el ángulo de las hojas sería un poco más desafiante, pero se podría en teoría si tendríamos una buena resolución. La intercepción de la luz, el flujo de radiación. Con las frutas igual podríamos ya considerar un volumen de frutas real. Con eso podríamos estimar la cosecha, la temperatura. Bueno, eso va correlacionado con el flujo de radiación. Y con el skeleton podemos hacer, hay trabajos que hacen, por ejemplo, softwares de simulaciones de cómo va a crecer la planta. Entonces, si ustedes toman datos en el principio de la temporada, cuando las plantas no tienen hojas y van cortándoles, pueden ir simulando cómo va a ser a lo largo de la temporada. Aquí podemos ver los modelos que les mencionaba previamente, que son de 4 tipos diferentes. El uno es un aprendizaje de punto por punto. El otro, PointNet++, es un aprendizaje de grupo a punto. Uno basado en grafos y uno basado en voxels, que es más o menos lo estándar o lo que usualmente se ocupa para nubes de puntos. No les voy a hablar de todos los resultados, les voy a mostrar brevemente lo que fue una buena estimación. En la figura de la izquierda podemos observar una nube de puntos con sus respectivas etiquetas, bajada de la resolución para fines de la presentación. Esa tiene 2500 puntos. Pueden observar el tronco en color negro, las hojas en color verde, las frutas en color morado y las ramas y el cordón en color rojo. La estimación, solo para fines de visualización, se puede ver que es muy semejante a lo que tenemos como ground truth. Este fue el caso de PointNet++. En el caso de estimaciones malas, tuvimos la que es basada en grafos, donde se puede observar que las frutas, el cordón y las ramas no pudieron ser distinguibles por la red. Un resumen de los resultados. Entonces, lo que tienen en la izquierda, BSP, Globed Unilateral Split, son los tipos de viñedos. Como les mencioné, existen muchos tipos de viñedos. Helios maneja estos tipos de viñedos. Entonces lo que se hizo fue un entrenamiento con cada uno de los datos y al final con todos los datos en conjunto para ver cómo se comportaban nuestras redes. Las métricas que ocupamos, Precision, Recall y F1, mostraron que la mejor red en este caso para esta aplicación de viñedos fue PointNet++ para todos los viñedos. Bueno, finalmente, invitarles a unirse a la comunidad AGML, ya sea como desarrollador, contribuidor, y siempre estamos buscando colaboraciones y buscando gente que esté interesada en colaborar con el proyecto. Antes de terminar, voy a pasarme al notebook, pues creo que todavía tengo como un poco de minutos para mostrarles la estructura de AGML. Bien, esta es la página de AGML. Entonces aquí tenemos un poco del proyecto, de las vacantes que se van abriendo y aquí tenemos la estructura de datos. Para no alargar un poco esto, voy a mostrarles directamente examples y el notebook que tenemos como ejemplo para los datos sintéticos. Entonces, AGML se instala muy rápido, es pip installable con una línea de código. Después importar las librerías, ustedes pueden importar todos las plantas que existan actualmente en Helios. Cada vez que Helios se actualice, pues es un software de código abierto y siempre van existiendo mejoras. Cada vez que ustedes importen AGML, automáticamente buscará la versión más reciente del software de simulación Helios. Entonces, de cada planta, ustedes pueden importar, y es importante que lo hagan, los parámetros que tienen, para que sepan qué pueden modificar. Aquí está qué opción queremos generar, qué elementos queremos etiquetar, en este caso frutas y hojas, qué tipo de anotación queremos, en este caso segmentación semántica, cómo queremos movernos. Estos son solo unos ejemplos que tenemos, pues no podemos generar para todos los casos de interés. Tenemos el de un caso circular, movernos alrededor del ambiente. Tenemos el de un caso de movernos entre hileras en una línea recta. Y tenemos el caso aéreo. ¿Cuántas vistas queremos? La distancia que vamos a considerar de la cámara al canopy. ¿Qué resolución de imagen queremos? El número de plantas, el radio de las plantas, la altura de las plantas. Todos estos son parámetros que ustedes pueden modificar. Entonces, al final de esto, construimos el código y corremos directamente con esta línea de código, compilamos en C++, hacemos todo automáticamente, pueden observar los mensajes donde les va diciendo
Estamos haciendo la segmentación semántica para la vista tanto, elemento tanto, tanto y tanto. Esto se guarda automáticamente en el directorio que ustedes elijan y a la final tenemos herramientas de visualización también. Entonces ustedes pueden observar que esta es la imagen que se generó y esta es la imagen que ustedes tienen como resultado, donde tenemos los datos etiquetados y ustedes tienen también en un archivo JSON todos los datos etiquetados, el número de etiqueta y todo lo correspondiente. Y eso sí, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, estaré gustoso de poder ayudarles. Perfecto, muchas gracias, doctor Darío, por la presentación. Vamos a dar entonces el pase a consulta. No sé si alguno de los asistentes que está virtual o alguno de los que está presencialmente en sala con el profesor Osvaldo. Por el momento, bueno, por mientras quizás alguien ahí manifiesta alguna consulta, yo tengo ¿Aló? una pregunta breve. Ah, sí, Osvaldo, después hago una mía. Hola, hola Miguel, hola Gaby, un gusto saludarte aquí desde Chile. Aquí hay una pregunta de uno de los estudiantes. Claro. No se logra identificar nada. No sé si Sí. Osvaldo puede, Ya, podría. cuando hay cuando es la visión aérea, las cámaras se ubican en la parte superior, están preguntando. Sí, eso es correcto. Pero tengo entendido que la estructura, ustedes simulan este dispositivo, o sea, simulan el ambiente y después obtienen la información a partir de un ambiente simulado, ¿cierto? Es correcto. ¿Y cuál es y cómo se aproxima a los modelos reales? ¿Tiene bastante aproximación? Sí, es un software que el profesor Brian Bailey lo ha venido trabajando ya varios años. Entonces es muy interesante si ustedes generan una geometría y no especifican los parámetros. Automáticamente cada planta es diferente. Entonces, cada planta tiene la posición de las frutas diferente, la posición de las hojas diferente. Ahora ustedes pueden bien especificar que todos los cultivos sean iguales, pero eso no sería una aplicación real. Pero eso es la parte interesante. Entonces tiene mucha eh, convertibilidad a la realidad porque considera muchas cosas. Por ejemplo, en el caso del LiDAR 3D, considera la reflectancia de los objetos de interés porque tiene una base de datos guardada de este tipo de láser que funciona a 1000 nanómetros, como es el reflejo en hojas, en plantas, en lo que sea. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Mi pregunta no era tan técnica. Uh -huh. ¿Eh? De hecho, es más bien como por si eventualmente alguien de los que esté mirando el video, de los que está en la sala ahora, quizás quienes están conectados, eh, cuando mencionas que están abiertas a contribuciones, porque para el repositorio en GitHub, los, quien esté eventualmente interesado en colaborar, basta con que le contacte por correo o el mecanismo es como usualmente se usa en GitHub, así como un pull request. Sí, o sea, hay muchas formas de colaborar. Un ejemplo es, si tú tienes un paper en el que adquiriste data, quieres que esa data tenga más visibilidad, lo que le daría igual más visibilidad a tu trabajo, tú puedes contribuir con tu data al proyecto Agmeo. Existe unas directrices en la página de GitHub donde cómo puedes tú subir tu data. También el proyecto siempre está buscando personas que quieran contribuir en el desarrollo de Agmeo. Entonces, en este caso, me parece que en la parte principal hay un mensaje que dice que se está buscando un postdoc, por ejemplo, en este caso, un postdoctorado. Y entonces las oportunidades siempre se van presentando ahí, pero igual, si ustedes están interesados en colaborar y no son un postdoc, están como en undergrad, pueden enviar un correo a la persona que está ahí, que es mi supervisor, el profesor Mason Arias. Súper perfecto. No sé si alguien más tendrá alguna consulta, creo. Sí, desde acá, Javi, otra pregunta. Uh -huh. ¿Cuál es el número de imperfecciones o cómo harían la variabilidad para poder generar esta variabilidad de estructuras o simuladas?
¿qué nomás consideran para poder hacer tan variable y que no sea muy monótono? Porque como es ambiente simulado, como tú mismo dices, podemos caer en un ambiente donde todas las plantas sean iguales y eso no existe en el mundo real. Así es. Entonces, por defecto tiene algunos parámetros. Uno de los ejemplos que te comentaba era el caso de las frutas que se van a ir moviendo. Entonces, nunca vas a ver una planta que tenga la misma posición de las frutas exactamente. Existen otros parámetros como son, por ejemplo, los shoots, que son las ramas que salen desde el cordón, el ángulo en que salen esos shoots. Entonces, también tienes el ancho del cordón. Y esto va a variar de planta a planta. Yo les estoy hablando más de los viñedos porque es en lo que más he estado trabajando. Pero para el caso de tomate, igual, el tomate es más simple, tiene solo un tallo, las hojas y los tomates. Entonces, si tú haces que la variabilidad entre las hojas, el tallo y el tomate sea diferente entre planta a planta, puedes ver un ambiente muy distinto en la simulación. Muchas gracias. Yo tengo una consulta también y no es tan técnica como la de Miguel. Aquí al frente, bueno, o sea, tú no nos puedes ver, solo te estamos viendo nosotros por programas de la cámara, pero están estudiantes de pregrado, son gente que está obteniendo su ingeniería en automatización y robótica. ¿Hay oportunidades dentro de sus grupos para poder admitir pasantías o para admitir alguna estancia para estudiantes de pregrado? ¿Buscan eso ustedes como grupo también? Pues bueno, o sea, si el estudiante de pregrado tiene fondos, estoy totalmente seguro que no habrá ningún problema. A veces viene un problema, un poco el problema con los fondos, pues esto depende de instancias superiores, pero en este caso el AGML, que es financiado por el Instituto de Inteligencia Artificial de acá de Estados Unidos, tiene fondos para contratar un postdoc. No estoy seguro si tiene fondos para contratar un undergrad. Ese sería el caso, pero sí, o sea, se abren vacantes. Tenemos un chico de colegio que está trabajando en el proyecto AGML. Entonces, el chico de colegio, no estoy seguro si recibe o no una remuneración, quizás sí, pero él igual se acercó a mi profe, le envió un correo y le dijo, quiero colaborar en esto. Entonces, siempre hay la posibilidad. ¿Nos puedes compartir el correo del investigador principal? Claro, O no sé por si la favor, slide nos podrías ver in- para que tengan ingresen presente aquí los estudiantes. están viendo mi pantalla, ¿verdad? El repositorio de AGML de Sí. GitHub. Entonces, aquí está. ¿Quieres contribuir al proyecto? Y aquí dice, actualmente estamos buscando un postdoc. Por favor, escribir a este correo. Este es el correo de mi supervisor. Aquí están todos los colaboradores. Y sí, eso. Invitarlos a participar. Si están interesados en Machine Learning, en, en agricultura, este es el camino. Okay. Por acá no tenemos más preguntas. Gracias, Javier. Ha sido muy buena la presentación. Gracias. Te felicito. Muchas gracias, Osvaldo. Perfecto, muchas gracias también. Me sumo a los agradecimientos por la interesante y amable participación en la presentación de hoy día. Y con eso entonces, si nadie más tiene nada más que consultar, entonces estaríamos ya finalizando la sesión de hoy. Les dejamos invitados a todos, al doctor Darío Guevara también, a la siguiente presentación y ya vamos a estar prontamente publicitando para el noviembre, dentro de este ciclo mensual de presentaciones en torno a robótica. Y también les recuerdo que hasta hoy día en la noche, eh, sí, hasta hoy día en la- no, hasta mañana en la noche hay plazo para inscripción al taller de MATLAB, taller gratuito abierto a estudiantes de pregrado y posgrado, presencial, que se va a hacer en la Universidad Andrés Bello. Y vamos a confirmar ahí durante el fin de semana los cupos adjudicados a quienes se registraron. Así que nuevamente muchas gracias al doctor Darío Guevara por su presentación y nos vemos todos. Muchas gracias, Miguel. Un gusto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¿No?